este momento inicia la grabación. Entonces, las formas de la consultoría de negocios que vamos a conocer. Al aplicar los objetivos genéricos conocidos en la clase anterior, recuerdan que vimos objetivos genéricos, los consultores pueden intervenir de una gran cantidad de formas distintas, intervenciones como consultores. Tanto los clientes como los consultores pueden optar entre muchas alternativas, que intentar trazar un cuadro exhaustivo y completo no es posible. Es amplio el área donde puede desempeñarse la consultoría. Pero la mayoría de los consultores adoptará una o más de las 10 formas que aquí vamos a conocer. Y son estas: facilitación de información, facilitación de especialistas, establecimiento de contactos y vínculos comerciales, facilitación de dictámenes de expertos, realización de un diagnóstico, elaboración de propuestas de medidas, mejoramiento de sistemas y métodos, planificación y gestión de los cambios de la empresa, capacitación y perfeccionamiento de los directivos y del personal en general, y prestación de asesoramiento de personal. Vamos a describir cada uno de ellos. Comencemos entonces con la facilitación de información. Una información más completa y más pertinente es a menudo lo único o lo más importante que necesita un cliente para adoptar la decisión correcta. Necesita datos, necesita información, y entonces puede tratarse de información sobre mercados, sobre clientes, sobre tendencias del sector, sobre materias primas, sobre abastecedores, es decir, proveedores, sobre competidores, respecto de socios potenciales a nuestra empresa que podríamos tener, fuentes de conocimiento, de aprendizaje, también aspectos de naturaleza técnica, también sobre políticas. Todas las empresas necesitan de políticas, cada área funcional necesita políticas, y entonces un elemento importante en este aspecto es que la generalidad es que a las empresas se les olvida que las políticas, de igual manera que los procedimientos, deben actualizarse. Y entonces, y que al menos esa actualización debe realizarse al menos una vez por año. Y eso a veces se olvida. Entonces, y fíjense, incluso la actualización de políticas necesita una política para que sea aplicada. Entonces, siempre va a haber entonces bastante campo de acción en esa área. Igualmente, necesita información sobre reglamentaciones estatales u otro tipo de información siempre. La empresa consultora puede disponer de esta información en sus archivos, o la consultora sabe dónde ir a buscar y dónde encontrarla. La información reunida y analizada puede ser el único o el principal objetivo para lo cual nos contraten. Por último, entonces, todo contrato de consultoría tendrá una dimensión y una función de información. No existe asesoramiento sin utilización de información y sin la facilitación de la mejor información. Es decir, de eso se trata, que la consultoría provea la mejor información. Al proporcionar información, se puede plantear una cuestión delicada en relación con su carácter confidencial. Aquí hay que poner mucha atención,
Porque los consultores deberán hacer una distinción entre una información que puede facilitarse a un cliente, porque es de dominio público, o se ha reunido, se ha completado específicamente elaborado para ese cliente. Y la información recopilada para clientes anteriores o que haya sido obtenida de fuentes privadas, es preciso darle tratamiento de confidencial. ¿Qué quiere decir entonces? Que toda la información que haya sido recopilada por un contrato anterior con otra empresa es confidencial. No se puede compartir con otra empresa que nos esté pidiendo una información de naturaleza similar. Hay que tener mucho cuidado en eso entonces, porque incluso ese ya es un elemento que se tipifica como elemento fundamental de la ética de los consultores. El siguiente, el número 2, en la otra forma de consultoría, es la facilitación de recursos de especialistas. Se puede utilizar un consultor para completar al personal de la organización cliente. Normalmente estos consultores son especialistas en el ámbito en las que el cliente necesita la colaboración de un experto por un breve periodo o quiere evitar la contratación de un nuevo empleado. Entonces lo que hace es solicitarle a una empresa consultora que le facilite un recurso. Algunos clientes y principalmente el sector público recurren a los consultores de esta manera. ¿Para qué? Para eludir normas reglamentarias restrictivas que les impiden contratar nuevo personal y o pagar remuneraciones adecuadas a los especialistas. Fíjense bien, lo que pasa es que una persona con conocimientos especializados tiene un costo, tiene un valor. Y normalmente las entidades del Estado, esas plazas tienen un salario ya definido, ya especificado. Y muchas veces con ese salario no pueden contratar un especialista. Y por eso es que no pueden contratarlo con esa plaza. Por esa razón recurren a contratar un especialista a través de una consultoría, y así le llaman, ¿verdad? Consultoría. Otros clientes se han visto obligados a reducir sus departamentos técnicos y consideran conveniente tratar especialistas de empresas de consultoría por breves periodos. Un caso especial es la gestión provisional. Recientemente esta forma de utilizar a los consultores se ha generalizado y algunas empresas clientes pueden tomar prestados a miembros del personal de las empresas de consultoría para que ocupen un puesto en su jerarquía de la dirección con carácter temporal. Hay otro elemento también que hay que considerar del por qué es que se hace una contratación de especialistas de una empresa consultora. Porque las prestaciones laborales le corresponden pagarlas a la empresa consultora y no a la contratista. La contratista va a pagar un valor, pero el responsable de cancelar las prestaciones laborales es la consultora. Esa es otra razón por las cuales también muchas empresas están haciendo ese tipo de contrataciones y buscan a las empresas consultoras. Otra forma es el establecimiento de contactos y vinculaciones comerciales. Las empresas buscan a las empresas consultoras porque saben que las empresas consultoras poseen contactos comerciales,
poseen agentes, conocen agentes representantes, conocen a proveedores, a subcontratistas que están asociados para empresas mixtas o que se han funcionado empresas. Entonces, es posible adquirir, obtener fuentes de financiación o de inversores adicionales a través de las empresas consultoras. La tarea del consultor podría entonces consistir en señalar a uno o más candidatos adecuados, ya sea personas o empresas. Presentar sus nombres al cliente, es decir, funciona como un intermediario. Evaluar incluso su idoneidad, es decir, la empresa cliente proporciona el perfil y entonces la empresa consultora evalúa la idoneidad y hace una recomendación para que la empresa cliente haga la elección, defina y negocie las condiciones de una probable alianza o acuerdo comercial. Y entonces, de esta manera, la consultoría actúa como intermediario. A menudo, esos contactos se efectuarán en sectores o países de los que el cliente no tiene suficiente conocimiento. Y ahí es en donde muchas empresas consultoras llevan la ventaja. Las empresas estas grandes que tienen sedes en otros países o tienen contactos y conexiones en México, Sudamérica o Norteamérica. Y es ahí donde, por eso buscan a las consultoras. Otra forma es la facilitación de dictámenes de expertos. Varias tareas corresponden a este encabezamiento. Se puede entrar en contacto con la consultora para que dé un dictamen pericial. Un dictamen pericial es justamente ese que emite un experto, un especialista en la materia. En casos en los que el cliente puede elegir entre diversas posibilidades y prefiere disponer de un asesoramiento que sea imparcial e independiente de un tercero. ¿Antes de qué? De adoptar una decisión que sea de naturaleza importante. Se puede pedir a los consultores que actúen a título de experto para incluso testificar en casos judiciales o en arbitrajes que requieren un conocimiento especializado. A la inversa, se puede comunicar la opinión de un experto de una manera totalmente informal también. Así sucede con los decisores que quieren recurrir, los decisores, la junta directiva, el presidente, ¿verdad? Que quieren recurrir a consultores como una tabla de salvación sin pedirles que presenten un informe oficial o pericial. Es decir, emitan una opinión. Conviene insistir en que cualquier consultoría que entrañe una evaluación y una elección requerirá entonces la opinión experta del consultor. En particular, si las decisiones de la dirección pueden verse afectadas por escasez de información o miopía de la empresa, es decir, no ve bien, falta de conocimientos especializados, emociones o intereses creados. Esto es incluso que pueden ser contratados para que evalúen incluso personal especialista que la empresa requiere. Entonces, le solicita un dictamen de un especialista que conozca sobre los ámbitos que debe conocer una persona que esté debidamente calificada para un puesto. Y es ahí en donde se contrata a la consultora para que haga un dictamen experto sobre un tema o persona de forma específica. Otra forma es el establecimiento, la formulación, la elaboración de un diagnóstico. La capacidad de los instrumentos para establecer un diagnóstico figuran entre las principales aportaciones de las empresas consultoras. En consecuencia, las empresas clientes utilizan a los consultores para un amplio conjunto de tareas de diagnóstico.
relacionadas con las virtudes y los defectos de la organización, las tendencias positivas y negativas, la capacidad potencial de mejorar, las barreras que se oponen al cambio, la situación frente a la competencia, la insuficiente utilización de los recursos. A veces hay recursos que no se están utilizando o problemas técnicos de naturaleza del recurso humano que requieren entonces la atención de la dirección. El diagnóstico entonces se puede referir a toda la empresa o a una parte de ella, a un departamento, a un sector, a una función, a un proceso incluso, a una línea de productos, a un sistema de información y a la estructura orgánica, ya sea de toda la empresa o específicamente de un área. Otra forma que se conoce es la elaboración de propuestas de medidas, así se le llama. Una vez completada la labor de diagnóstico, entonces se puede proceder al establecimiento de las propuestas concretas de medidas en alguno de los sectores objeto de diagnóstico. Se puede solicitar al consultor que realice todo el trabajo, que comparta la tarea con el cliente o solamente que actúe como un asesor del cliente que ha optado por elaborar esas propuestas con sus propios recursos. Las medidas propuestas, es decir, la medicina, es decir, los aspectos que hay que implementar para resolver algún problema, puede implicar una o más opciones. Entonces, se puede solicitar al consultor que presente esas opciones, con o sin recomendaciones sobre la línea de acción que ha de adoptar el cliente. Ahí debería decir cliente. Otra forma es la mejora de los sistemas y los métodos. Una proporción considerable de todos los servicios de consultoría guarda relación con los sistemas y métodos en ámbitos como información de la dirección, planificación de la empresa, programación y control de las actividades, integración y dirección de procesos, control de inventarios, sobre tramitación de pedidos de clientes, sobre gestión de ventas, sobre registros del personal, sobre indemnizaciones, prestaciones sociales y otros sistemas. Tradicionalmente, entonces, muchas empresas de consultoría han desarrollado líneas de conocimientos especializados en uno o más de estos sectores que hemos mencionado. Los sistemas pueden ser uniformes o pueden ser a la medida del cliente. El consultor puede asumir la plena responsabilidad del establecimiento de la viabilidad del sistema, elegir el sistema adecuado, adaptar las condiciones y características del cliente, ponerlo en práctica en colaboración del personal del cliente. Generalmente es así, con la colaboración del cliente. Los clientes pueden también desempeñar un papel importante, activo, en la fase del establecimiento y adaptación del sistema con el apoyo del consultor. Algunos sistemas están registrados y la empresa de consultoría posee el derecho de autor o está autorizada para o por el titular del derecho de autor a vender el sistema como parte de su servicio. Generalmente es así. Las empresas consultoras adquieren los derechos de poder distribuir software, soluciones para resolver problemas en algunas de las temáticas que hemos estado conociendo y que a lo mejor el cliente necesita, como por ejemplo pudiera ser un plan completo presupuestario, en donde la contabilidad alimente de información al sistema presupuestario, realice la comparación y emita reportes, por ejemplo. Ese es un software. Y entonces las empresas consultoras venden ese software.
Otra cantidad de software que, por ejemplo, hay es uno que integre las compras a proveedores y el proceso de pago. Y también que se lleve el nivel de inventario de las existencias para pedir o solicitar a los proveedores de forma automática para mantener los inventarios de materia prima de tal forma que no pueda haber escasez, por ejemplo. Entonces, muchas empresas prefieren retener al consultor hasta que el sistema se ponga en marcha y esté generando los resultados esperados, que la parte operativa funcione y que alcance las parametrizaciones prometidas, porque la parametrización se hace de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, la consultoría actual, la mayoría de los sistemas provistos están computarizados. Su concepción, diseño y aplicación exige entonces una combinación de la consultoría de gestión y la tecnología de la información. Otra forma es la planificación y gestión de los cambios de la organización. Un caso bastante común es el de un cliente que posee los conocimientos técnicos y gerenciales necesarios para dirigir una organización, pero tiene dificultades y se siente inseguro cuando se prevén cambios inevitables en la organización. A menudo, esos cambios impondrán una gran tensión, un estrés al personal, puesto que se verán afectados relaciones, hábitos de trabajo, incluso intereses individuales o de grupo profundamente arraigados. En esas situaciones, entonces, los conocimientos especializados que se recaban de un consultor guardarían relación con la gestión del cambio. En la identificación de la necesidad del cambio, el establecimiento de una estrategia y un plan para el cambio, la elección y aplicación de los métodos correctos para garantizar el cambio y superar las barreras al cambio, la supervisión del proceso, la evaluación de los progresos logrados y los resultados obtenidos y el ajuste del enfoque adoptado por la dirección en todas las etapas del ciclo de cambio. Resulta ser entonces que aquí hay una gran oportunidad, porque generalmente ocurre que el ser humano por naturaleza le teme a los cambios, por naturaleza. Hay una reacción al cambio y generalizado. La mayoría de empleados dice, ¿por qué van a cambiar las cosas si están funcionando? ¿Verdad? Y entonces incluso eso es generado porque tienen incluso temor a perder el empleo. Entonces el consultor podrá aportar conocimientos periciales, es decir, conocimientos especializados y un asesoramiento tanto con respecto a métodos y técnicas de naturaleza concreta que se están modificando a manera de abordar las relaciones interpersonales, los conflictos que se puedan generar, la motivación, la promoción del trabajo en equipo y otras cuestiones en el ámbito del comportamiento humano y de la organización. El peso que se da a las técnicas del comportamiento será mayor en las tareas en las que un cambio impone una fuerte tensión al personal. Cabe prever entonces una resistencia al cambio. Y la dirección considera que sus propias técnicas de gestión del cambio son suficientes y que necesita ayuda. Ahí es donde entra la consultoría. Otra forma es la capacitación y perfeccionamiento de los directivos y el personal. Aunque el aprendizaje es una finalidad general inherente a toda la actividad de consultoría, la capacitación y el perfeccionamiento de los directivos del personal puede ser un servicio al cliente por separado, que se proporciona conjuntamente con otros servicios o en apoyo de ellos o de manera independiente. Generalmente lo que hacen las empresas es cuando contratan a un consultor, le solicitan y que ese aporte de la consultoría no tenga un costo. Es decir, le piden, mire, denos una capacitación
a los directivos y al personal sobre la implementación que estamos haciendo. Entonces ya la consultora ya sabe. Por esa razón incorpora dentro de los aspectos del contrato un valor que se refiere a esto y hace creer a la empresa cliente que no lo va a cobrar, pero ya está considerado. ¿Por qué? Porque el cliente siempre va a solicitar la capacitación. Entonces el cliente y su personal pueden estar capacitados en los nuevos métodos y técnicas provistos por el consultor para que puedan utilizarlos y mejorarlos de manera autónoma. Existen muchas maneras de combinar en la práctica o en consultoría el diagnóstico. 1, 2, el asesoramiento. Y 3, el establecimiento de sistemas. Y 5, la capacitación. Además de las otras intervenciones y formas de utilizar a los consultores antes descritas, se puede entonces organizar la capacitación. Puede ser una elección deliberada del cliente. En lugar de solicitarle que se ocupe de un diagnóstico concreto de la solución de problemas o del cambio de las tareas de gestión, el cliente puede preferir que el consultor prepare e imparta un curso o un seminario para directivos y especialistas del personal sobre la materia con la que guardará relación la tarea. Por ejemplo, se organiza un conjunto de seminarios sobre diagnósticos y mejoramiento de la productividad en vez de solicitarle al consultor que determine medidas de mejoramiento de la productividad concretas y que presente un programa de mejoramiento de la productividad. Y por último tenemos la facilitación de asesoramiento personal. Los consultores de empresa pueden prestar un excelente servicio a los directivos y empresarios que necesitan un asesoramiento estrictamente personal y de carácter amistoso sobre su estilo de dirección, comportamiento, hábitos de trabajo, relaciones con los colegas, deficiencias que puedan dañar a la empresa, como la resistencia de adoptar decisiones o solicitar a la junta directiva, el consejo de los colaboradores, y cualidades personales que es preciso utilizar con acierto. El asesoramiento personal es forzosamente una relación basada en la confianza y el respeto y puede ser totalmente confidencial. A pesar de sus posibilidades evidentes, pocos consultores ofrecen este servicio a los clientes y también pocos clientes lo solicitan. Hablemos ahora un poco del desarrollo profesional del consultor. La consultoría resulta ser un trabajo apasionante que requiere gran dedicación. Los consultores deben poseer habilidades blandas y habilidades duras, ya que interactúan con una amplia gama de clientes, proporcionando distintos servicios en diversas industrias, así como integrándose en equipos con personas de diferentes niveles y con alto grado de conocimiento. Aclaremos qué son las habilidades duras y qué son las habilidades blandas. Las duras son conocidas como habilidades técnicas. Allí tenemos los conocimientos académicos o técnicos que adquieren las personas. Allí tenemos esa figura. Títulos, diplomas que se obtienen, idiomas, habilidades en tecnología, incluso la experiencia, certificaciones que se obtienen de diferente materia. Y las blandas, también conocidas como habilidades interpersonales. Son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás que forjan a una persona capaz de relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Ahí tenemos entonces liderazgo, iniciativa, creatividad, empatía, la comunicación, la asertividad y la orientación, adaptabilidad y la capacidad de análisis. Entonces, estas son las habilidades. Antes de ejercer un trabajo de consultoría, entonces se debe reforzar una serie de aspectos que le permitirán al profesional prestar su trabajo de la manera más adecuada y efectiva. No se debe subestimar la consultoría, pues es un servicio de asesoría especializada e independiente al que recurren empresas en diferentes industrias con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas del negocio o necesidades empresariales que se sustenta en la innovación, la experiencia, el conocimiento, las habilidades de los profesionales, los métodos y las herramientas. Es por esto
que el profesional que tome un encargo de consultoría debe tener las cualidades y capacidades necesarias para estar a la altura de los resultados esperados. Bien se sabe que los cambios en el entorno, el mercado, economía, competencia, tecnologías y otros factores son una constante. Es decir, siempre van a estar cambiando. Incluso con el más mínimo cambio afecta a la dirección de toda la organización. Es por esto que las empresas también están en constante cambio. Estos cambios generan nuevas oportunidades y ayudan a fortalecer los procesos internos. Pero por otra parte también conlleva riesgos difíciles de predecir y afrontar. Por tanto, las empresas y sus directivos deben estar preparados para estos cambios y adoptar medidas que les permitan anticiparse y aprovechar las oportunidades, siendo que esta incertidumbre muchas veces debe ser afrontada por los consultores. Pues es mediante su ayuda a los clientes que estos son capaces de, ante todo, alcanzar los objetivos de la consultoría mediante la comprensión de las propias necesidades del cliente y proporcionando soluciones prácticas y efectivas, trabajando colaborativamente. Entonces, podemos hacer una concentración, hacer un resumen de las habilidades del consultor. Creatividad se refiere a generación de ideas, a la innovación, a entonces acciones diarias creativas. La comunicación se refiere a que sea un experto para contar historias. La comunicación instruccional, la comunicación argumentativa. Para solucionar problemas, entonces, saber analizar problemas y también hacer un técnico versus lo relacional. Entonces, hay aspectos técnicos y relacionarlos. La colaboración, trabajo en equipo, coordinación, adaptación al medio. Y el liderazgo, tratar con personas y equipos. Saber usar la marca y saber usar la empresa. Saber de procesos y ser una persona muy responsable. Eso es accountability. Entonces, un consultor puede ofrecer respuestas efectivas a complejos problemas de negocio mediante su profesionalismo y capacidad analítica, proporcionando enfoques innovadores y exitosos en las diferentes interacciones consultivas con los clientes, reforzando e incrementando cada día sus experiencias y conocimientos a través de la formación y acción en proyectos con clientes e iniciativas internas que dan como resultado crecimiento personal en sus actividades laborales. Logramos completar entonces la clase de ahora. Tenemos todavía un minuto para preguntas, jóvenes. Queda entonces, en un momento pongo el quiz, unas 10 preguntas. No se les olvide, ¿verdad?, que una pregunta puede tener 2 opciones de respuesta de las 4. No olviden ese elemento en todos los quizzes. Muy bien, jóvenes. Sí. Felices vacaciones. ¿Hay preguntas? Sí, Igual, en Dime. ese quiz que nos va a poner hasta cuándo tenemos. ¿Para qué tú? Para este quiz. Este quiz para el sábado a las 11 de la noche. ¿Te parece? Está bien, Lick. Muy bien. Gracias. Bueno, el quiz 3. El quiz 3 no se le olvide hasta hoy a las 11 de la noche. Ok, Lick. Bueno, Felices buenas noches. Felices vacaciones. No se les olvide hacer los quizzes para que descansen. Gracias. Vaya pues. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Muchas gracias. Para tus compañeros. Gracias a todos. Ok. Ok, cuídense mucho, jóvenes.